Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Mañana es tarde, el podcast de la consultora The Revenue. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Eugenio Ibarzábal, una persona que tiene mucho bagaje profesional, es una persona que es escritor, es conferenciante, es economista, ha sido periodista, televisión, de otros medios, ha sido incluso portavoz del gobierno vasco en su día. Eugenio es una persona, por tanto, con muchísima trayectoria. Hoy el CEO de Revenue, Juan Guido, va a conversar con él y va a hablar de el arte de escuchar, de cómo la conversación, la buena conversación, es capaz de transformar a las personas y de cómo saber escuchar es una premisa, es una condición también para saber vender, también para el orden de los negocios. Sin más, estamos encantados de tener a Eugenio y adelante, Juan, con la charla. Hola Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente. Bienvenido a The Revenue. Hoy queremos compartir con vosotros el conocimiento que tiene Eugenio, su experiencia en el mundo de la escucha, ¿no? Eugenio Ibarzábal, que muchos de vosotros ya conocéis, es un tipo extraordinario que tiene una experiencia en diferentes mundos, en el mundo de la política, en el mundo de la consultoría, en el mundo del periodismo, y últimamente se ha dedicado a dar conferencias y a compartir pues su conocimiento en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de ellos es el mundo de la escucha, ¿no? Eugenio acaba de publicar El marido de la inglesa que vivía en la casa del danés, un libro que yo me he leído casi de seguido en un fin de semana, y es un libro en el que Eugenio comparte con una historia, comparte pues cuáles han sido sus prácticas de escucha y comparte también los beneficios y las ventajas que le han generado en su vida personal y profesional, ¿no? Eugenio, hoy queríamos compartir con nuestra audiencia cuál es tu experiencia, tu conocimiento en el mundo de la escucha aplicado al proceso comercial, ¿no? Nosotros ayudamos a empresas, o queremos ayudar a empresas a mejorar sus ventas y su marketing, y siempre las ventas acaban con conversaciones, con clientes. Y muchas de estas conversaciones, al final, nosotros creemos que se pueden mejorar, se pueden optimizar para hacer las ventas mucho más efectivas y mucho más rápidas. Eugenio, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de las ventas aplicando prácticas de escucha? Bueno, yo diría que es una experiencia que ha sido obligada. Es decir, no es que uno se considere mejor ni peor y que considere que el tema de la escucha pues está más vocacionado hacia ello. No fue así. Fue la obligación. Es decir, yo tengo una experiencia profesional muy varia y lo que caracteriza esa experiencia es que he tenido que saltar de un sector a otro, de un mundo a otro, y desconocidos para mí. Y entonces, ¿cómo demonios podía yo explicar nada, mejorar nada, entender nada, si yo no escuchaba previamente qué es lo que estaba pasando en esa casa? Y esto me ocurrió desde que tengo 25 años. Porque yo era periodista, los periodistas éramos muy jóvenes, los políticos de aquella época nos doblaban en edad, por ejemplo, y tenían una cierta autoridad que hoy quizá no tendrían, y tenían una información que tú no tenías. Entonces, ¿cómo entraba un chaval de 25 años ante un pope de 50 en tal inferioridad de condiciones? Pues escuchando.
Y poco a poco yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, casi sin darme cuenta. Y un día, trabajando en televisión, pues vi que estaba haciendo una entrevista que había sido grabada previamente, y esa noche me di cuenta de cómo hacía lo que hacía, porque yo no me había visto escuchando, y aquella vez lo vi, aquella vez entendí muchas cosas. Entonces, luego todo esto no ha ido más que a más y a más y a más. Y por decir alguna cosa concreta, pues imaginaos que como consultor pues he estado trabajando primero en el mundo educativo, de que no sabía nada. Luego pasé al mundo de la empresa, del que sabías cosas, pero relativamente, porque el mundo de la empresa es extraordinariamente vario, claro. No es lo mismo trabajar con producción que trabajar con el mundo comercial, que trabajar con otra serie de dirección, etcétera, ¿no? Y luego en el mundo judicial, imaginaros una persona como yo que no tiene ni idea, incluso la jerga le resulta tan extraña, y metido pues en la reforma de lo que era entonces la oficina judicial. O estoy hablando de organizaciones como ayuntamientos. Y ayuntamientos es un mundo que no es fácil imaginar, porque es que son 100 ayuntamientos, en el sentido de que hay 100 tipos de servicios completamente diferentes. Imaginaros desde un punto de vista de infancia hasta bomberos o policía. Bueno, pues me ha tocado un poco todos, con lo cual siempre previamente tenía que empezar a trabajar lo que significaba la escucha. Y hay una cosa que siempre me funcionó muy bien, y me di cuenta de que en grupo somos gente muy peligrosa, pero el uno a uno funciona de otra manera. Y entonces yo siempre lo que hacía es trabajar el uno a uno, escuchar uno a uno, y luego, cuando ya me enfrentaba al grupo, cuando ya me enfrentaba al equipo, hablaba de otra manera. Y hacía como que sabía, cuando en muchas ocasiones sabía realmente muy poco. Pero ya había asumido ya su jerga, había asumido sus trucos, había asumido su pequeña historia, su anecdotario, sus agravios, sus manías, sus necesidades sobre todo, y empecé a entender y empezabas a hablar de una manera completamente diferente. Y ese es el porqué. O sea, al final, Eugenio, la escucha no deja de ser una herramienta de, por así decirlo, de supervivencia profesional, ¿no? En tu caso. En mi caso fue así. Luego lo que ha ocurrido es que termina siendo un hábito. Y en consecuencia, yo me doy cuenta pues que vas a una comida y casi te sale callar y escuchar. Entonces, mientras otros se lanzan a hablar, pues tú automáticamente estás escuchando. O estás en una reunión ya por supuesto de trabajo, pero realmente tu protagonismo pues es muy reducido. Incluso uno puede pensar en algún momento determinado, pero hablas cuando es necesario hablar y dices lo que es necesario decir, pero has atrapado el ambiente, la atmósfera, has atrapado un montón de información. Y en muchas ocasiones, además, no hay necesidad de triunfar en el minuto y medio, sino que en muchas ocasiones tú atrapas cantidad de cosas y dices, qué cosas más interesantes esto. Oye, me gustaría pensar sobre ello, lo que esto me has dicho. ¿Te he entendido bien? Esto. Oye, déjame pensarlo un poco y tal, ¿no? Marchas a casa, lo ves de otra manera y en la siguiente cita tú lo recompones completamente diferente. Igual estás diciendo lo mismo que habías pensado decir en la primera ocasión, pero sin duda lo dices de otra manera. Y te adaptas, ¿no? Y ese es un poco el verbo fundamental, adaptarse. Y en ese sentido tú finalmente resuelves y das respuesta a lo que realmente quieren, o incluso das la misma respuesta pero la reconduces a lo que realmente necesitan, o te adecuas. Es como si te aprovechas un poco
de las palabras de ellos. Es un poco lo del yudoka, ¿no? Es aprovechar el movimiento de la otra persona y luego finalmente tú le respondes, le das la respuesta correspondiente. Yo te digo con total franqueza, si te metes en esta dinámica, esto te cambia la vida, porque son dos maneras de mirar la vida. Una es a ver qué pasa hoy, a ver qué aprendo hoy, a ver cómo se acomoda esto, qué es lo que me enseña la vida, escuchar. Y otra cosa es hablar. Son dos actitudes ante la vida completamente diferentes. Yo no estoy diciendo que es escuchar o hablar. Evidentemente hay un momento en que te va a tocar hablar, ¿no? Pero las dos son como si dijéramos paradigmas, eso que se dice ahora, son actitudes completamente diferentes. Y también decir que esto te transforma, te puede cambiar la vida, a mí me ha cambiado la vida muchas veces, y se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Y obviamente hay unas técnicas que son fácilmente utilizables y los resultados son espectaculares. Y también se pueden utilizar para hacer el mal. Claro. Eugenio, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? Yo recuerdo un libro de un autor que se llama Donald Miller, que es un tipo que se dedica a la comunicación y al marketing, que decía que nos cuesta escuchar porque escuchar consume muchas calorías. Y el cerebro tiene cierta predisposición a optimizar el consumo de calorías. No sé si lo decía de broma o en parte hay algo así, hay algo biológico en nuestra actitud hacia la escucha. Y sin duda lo que estás contando, eso es verdad, así de claro, es verdad, es así. Escuchar conlleva una tarea importante, es una acción importante. Lejos de escuchar, que parece una cosa pasiva, es una acción que tú ejecutas y esa acción te cansa. Y te cansa mental y físicamente. Entonces yo me recuerdo muchísimas veces llegar a casa absolutamente derrengado, habiendo pasado el día que he pasado. Y en este sentido eso es cierto. Pero también diría que si alguien me pregunta cuál es la dificultad fundamental, la dificultad fundamental se llama ego. Ego. Esa es la dificultad fundamental. ¿Por qué tengo yo que escuchar? Que escuche él. ¿Y por qué tengo yo que callar? Que calle él. Y esta es un poco una actitud generalizada. Consideramos que hablar no solamente es un derecho, sino que es una cierta sensación de afianzamiento personal y que escuchar es ceder. Es de alguna manera actitud pasiva ante la vida. Es como darle el protagonismo al otro. Protagonista es el que habla. Protagonista es el que influye. El otro, la otra persona, es un ser pasivo, un ser no protagonista en ese momento de la acción. Entonces es el ego. Y a un segundo nivel, pero a muy segundo nivel, yo diría que hay un problema de tiempo. Sí, esto hay que dedicarle tiempo. Esto es una acción, de la misma manera que tú haces una serie de cosas, tú comes todos los días o duermes todos los días, pues realmente si estás en una etapa, en un tema comercial, tú tienes que dedicar tiempo a escuchar. De la misma manera que en el mundo comercial se suele decir, bueno, hay que invertir en mantener los contactos conforme, hay que invertir tiempo en escuchar, porque luego no hay discurso que se pueda hacer sin haber previamente escuchado. Yo creo que estamos volviendo a una situación en la cual parece que los aspectos tecnológicos, ¿quién va a dudar de ellos y su importancia? Pero yo creo que a veces es necesario pensar si no hay que volver a lo básico.
back to basics, ¿no? Entonces, ¿qué es lo básico? Es escuchar, hablar y escribir. Aprender a escuchar, aprender a hablar y aprender a escribir. Y yo diría que la primera de las tres es la de escuchar. Si tuviéramos, Eugenio, que dar unos tips o unas recomendaciones a la gente que está en procesos comerciales, ¿no?, con el mundo de la empresa, ¿cuáles serían esos tips o esos consejos para que las conversaciones acabaran en ventas? ¿Qué tips darías tú, qué consejos darías tú para que esas conversaciones fueran productivas? A mí me parece que, al margen de los datos comerciales, del servicio, del producto, que lógicamente tienes que tener bien pensados, bien preparados y que tienes que adaptarte a las situaciones que te puedan venir. Es decir, ir preparado a una reunión. Yo creo que la visualización es una manera de preparar una reunión tan importante como los datos, ¿no? Visualizar esa reunión. Luego, ese escuchar entendido con el sentido de repetir en ocasiones, entender las cosas, evitar malentendidos. Muchas de las conversaciones acaban cuando alguien dice: yo no quería decir eso. Y ahí se ha acabado. Ya puedes seguir, ya puedes... No me has entendido bien. No, yo no quería decir eso. Se ha acabado, ¿no? Es muy importante saber mantener silencio. Muy importante. Y, por simplificar, a mí me parece clave aprender a hacer preguntas. Sí, aprender a hacer las preguntas. Primero son preguntas, luego es finalmente la pregunta. Cuando hablas de visualización, que también lo mencionas en el libro, y el silencio también, ¿no? Como cuando hablas de visualización, ¿qué digamos recomendación práctica le podríamos dar a una persona que está visitando clientes, ¿no?, para que precisamente visualice cómo va a ser su conversación con el cliente? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo lo haces tú? Yo diría que pondré un ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo hablaba muy mal, ¿no? Y además siempre me han machacado con eso: hablas mal. Y yo siempre tenía no solamente ganas, sino necesidad de hablar bien, ¿no? Porque tenía que explicarlo, porque además trabajé como portavoz de un gobierno en un momento determinado, trabajé en la televisión y tenía necesidad. Y entonces tenía que saltar en un momento determinado a dar seminarios, talleres, con gran dificultad por mi parte. Entonces yo lo que hice simplemente es imaginar la gente, imaginar estando yo dando un seminario y que alguien, ¿dónde está? El lugar, el escenario, pues imaginar que alguien bosteza, tiene una imagen sobre ti, cómo aguantas, cómo lo recuperas, que alguien se enfrenta, cómo te recuperas, que unos cuantos se van de la charla, cómo te recuperas. Y todo eso, vivirlo mentalmente. Esto es lo que hacen los deportistas de élite, de los cuales yo aprendí. La primera vez que yo escuché esto me quedé anonadado, cuando una atleta de 800 metros me contó lo que sufría cuando imaginaba que las atletas, estoy hablando de hace 40 años, las atletas rusas y polacas, que ella creía que estaban dopadas, le atravesaban, le pasaban, y cómo ella mentalmente, cómo dominaba esta situación. Y en el plano de la escucha es exactamente igual. Es decir, es simplemente cómo va a ser local, quién es, cómo es.
¿Cómo me sitúo yo ante él? ¿Por dónde va a empezar la conversación? El otro tiene prisa, lo mismo que yo. Le han venido 3 antes más. ¿Por dónde empiezo? Si le dejo hablar, si no le dejo hablar, ¿cómo le atrapo lo que va a decir? ¿Cómo atrapo? ¿Dónde capto? ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿Dónde podría estar el quid de la cuestión? ¿Cuánto tiempo voy a tener? En definitiva, ¿cómo me voy a comportar? Y el truco es tan sencillo como decir, si yo lo puedo ver, me puedo ver, yo lo puedo hacer. Si yo me puedo ver haciendo eso, yo lo puedo hacer. Correcto. Sí. Entonces estamos con un comercial que está visitando clientes, visualiza la reunión, ¿no? Previamente, claro. Se tiene que llevar las preguntas preparadas, ¿no? Las preguntas de cualificación técnica y comercial. Conviene llevarse las preguntas preparadas. Tiene que, decías, aplicar la regla del silencio, dejarle hablar, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cómo acaba esa conversación para que...? Puede acabar de muchas maneras. Puede no acabar ahí. Es decir, oye, esto que me has contado, esto es interesante, me gustaría tenerlo en cuenta, le voy a dar una pensada. Venía yo con una idea, pero creo que quizá habría que reconducirlo. Lo voy a pensar. Y además lo que planteas es interesante. Y entonces deja un poco de tiempo. ¿Tienes inconveniente en que te visite un par de días o tengamos una conversación telefónica? Pero claro, la segunda conversación es completamente diferente porque ya lo has atrapado completamente, sabes dónde va, sabes lo que no quiere comprar, sabes lo que quiere comprar. Tú tienes la respuesta o no tienes la respuesta. Puede ocurrir que tú no tienes la respuesta porque no tienes la solución a lo que esa persona plantea. Pero si crees que la tienes, que además siempre es novedosa, vas a hablar de otra manera. Y por otra parte no causas más que buena impresión, en el sentido de decir, este tipo es serio, no me ha venido a vender cualquier cosa, ha venido a adaptarse a mí. Y va a acabar bien, eso va a acabar bien. Y si él también capta eso, casi puede ocurrir que eso también dé posibilidades a una segunda. ¿De acuerdo? Cosa que de la otra manera, pues entonces, esa sensación de decir que digas lo que digas, te voy a vender lo que yo tengo, bueno, pues eso está condenado al fracaso. El otro te va a escuchar y va a decir, oye, pues ya lo pensaremos, interesante, no sé qué, muchísimas gracias, y ahí queda todo. Si tú le vas a llamar, oye, aquello que te dije, si no es aquello que te dije, es al revés, es exactamente eso que tú me dijiste, que es completamente diferente. Es dos mundos, dos maneras de ver. Aquello que tú me dijiste le he dado una pensada y me parece que son dos actitudes ante la vida. Eugenio, aquello que tú me dijiste, que acabas de mencionar, se suele recomendar en lo que se llama las ventas de alto rendimiento, que lo que escuchas lo escribas, lo documentes. Eso te permite luego pensar, reflexionar sobre ello e incluso enviárselo al cliente para que el cliente perciba si hemos entendido o no entendido bien lo que nos ha contado. Esa es una práctica que tú también haces, la de documentar, escribir solo lo que escuchas para luego reflexionar. A mí el tomar notas me parece importante, puede ser importante. Es un signo de respeto para mí. Y entonces lo que ocurre también es que estás, como si dijéramos, reflexionando conforme la otra persona está hablando. Estás pensando. Eso es un signo de respeto. Puede ocurrir que la contrastas y te ha entendido bien, quizá hasta el punto de mandarse a otra persona. No lo diría en ese contexto, pero sí que son para ti datos definitivos, ¿no? Yo
Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con temas de desarrollo personal, con personas, uno a uno, que he trabajado mucho. Yo trabajaba de la siguiente manera, estaba en una mesa y entonces el cliente estaba en un punto, yo estaba enfrente y detrás mío estaba una pantalla grande y entonces yo estaba con el ordenador. Y entonces conforme él hablaba yo tomaba notas, pero él veía mis notas. Las veía escritas en la pantalla. Las veía escritas en la pantalla. Y entonces le decías, ¿es esto? No es esto. Vamos a ponerlo mejor. Todo esto no ha ayudado más que a concretar la conversación. Se puede hablar, estoy simplificando, sé que se puede hablar con más detalle, pero en ese contexto sí que lo hacía, pero ya es una sensación completamente, ya estás trabajando con una sensación completamente diferente, porque el otro no te mira a veces ni a ti, a veces miraba ya la pantalla, es decir, que estás jugando con muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, contestando a la pregunta, sí, el tema de escuchando tal, y no tienes por qué responder de inmediato. Eso es importante, pero esas notas son para ti en cualquier caso y son para evitar malentendidos en cualquier caso. Me ha gustado mucho, Eugenio, en el libro cuando le das también, cuando hablas de la escucha, ¿no? Lo que es el aspecto físico, ¿no? El tocar, ¿no? Que mencionas. ¿Puedes darnos ahí algún tip, alguna recomendación sobre este tema, el tema del contacto físico con la otra persona? Ahí está el tema de género, ¿no? Que es un tema importante. Sí. Es decir, las mujeres se tocan sin problemas. Eso es verdad. Las mujeres se tocan. Tres mujeres se reúnen y enseguida se están tocando. Se abrazan, se tocan. Correcto. Sin ningún problema. Los hombres tenemos mucho problema para tocar. Sí. No solo entre nosotros, sino con respecto también a una mujer, ¿de acuerdo? Sí. Y a veces tocar tiene otras connotaciones, o tocamos cuando no había que tocar, ¿de acuerdo? Exacto. O lo que no había que tocar. Pero a mí me parece que en ocasiones tocar, cuando estás hablando y estás escuchando, en un momento determinado puede ser un signo de te entiendo, especialmente cuando en un momento determinado alguien se está confesando. A mí me han tocado situaciones muy complicadas, muy, muy tensas, y estoy pensando, por ejemplo, incluso en enfermos terminales, estoy pensando en situaciones muy difíciles, y el tocar en determinado lugar puede ser el brazo, fundamentalmente, por ejemplo. Puede ser momentos de acercamiento que si lo haces con buena intención, porque todo esto es un tema de buena intención, yo creo que lo único que haces es parar un momentito la tensión, rebajar un momentito la tensión y dar confianza. Decirle algo así como estoy yo ahí. Yo ya sé que en el mundo comercial pues esto puede tener un sentido relativo, ¿no? Pero a veces esa sensación de despedida, de, no sé, tocarle en el brazo y tal, ¿no? Cogerle y tal. Y puede ser algo así como, ya te he entendido, déjame porque le voy a dar una pensada y, no sé, estoy ahí. Formo parte de tu equipo, formo parte de tu proyecto. Quiero ayudar. Si puedo, te quiero ayudar. Pues esa sensación es positiva. Claro, ahí estaría el tema, pues, del si es un comercial a una cliente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son situaciones diversas. Es decir, hay que hablar en concreto, ¿no? Pero, no sé, yo creo que ese tema hay que trabajarlo con cuidado, pero hay que hacerlo. En muchas ocasiones hay que hacerlo. Y no sé, es como el tema de las distancias. Yo creo que también hay mundos culturales diversos. Quiero decirte que muchas veces hablas con extranjeros y no sabes muy bien, no es lo mismo hablar con un japonés que hablar con una persona norteamericana, una persona sueca, a una persona árabe. Todo este tema de la multiculturalidad tiene una importancia grande. Y ahí se notan los toques, las distancias, las maneras de presentarse, todo ese tipo de cosas. Hay que darle una pensada previa. Estoy hablando yo de lo que, en un mundo el que conocemos más cercano, ¿de acuerdo? Que es el que más experiencia tengo yo.
Pero, no sé, es como con las palabras, ¿no? Yo recuerdo haber dado una charla en Buenos Aires una vez y me presenté allí en la universidad. Y había un montón de profesores y alguien me preguntó, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Muchas veces estos profesores universitarios que te hablan de esta manera y tal. ¿Usted qué sabe? ¿Usted a qué se dedica? Y entonces esto es importante porque estas preguntas hay que tenerlas pensadas antes y contesté, pues mire usted, yo me dedico a poner orden. Y entonces es una frase que a mí me ha funcionado muy bien cuando una persona o una organización tiene confusión. Pues a mí me dedico a poner orden, entiendo, porque pues entonces lo dices inmediatamente, pues igual usted lo suyo está muy ordenado, o lo tiene usted bien y tal vez no le puede ayudar. Hombre, eso de que lo tengo todo bien o está ordenado y ahí empieza una conversación, ¿no? Pero claro, decir que yo me dedico a poner orden en Argentina después de lo que pasó, sí. Pues realmente lo que pasa es que como era evidente que yo era de otro país, de otra cultura, pues me disculpaban amablemente, ¿verdad? Pero notaba las sonrisas y lo que eso significaba. Entonces, junto con eso, cuando tú me sabes con tocar, acercarse, todas las expresiones, pues el mundo, todo esto hay que matizarlo y hay que saberlo. Y yo creo que las preguntas, incluso yo diría que estás con gente de fuera, pues preguntas previas puedes hacerle a tu conexión exterior. Oye, esto, ¿qué te parece que...? ¿De acuerdo? Mucha gente, por ejemplo, con los japoneses, ¿cuánta gente se ha equivocado? En el mundo asiático es muy amable, muy correcto. Y a mí también eso me ha pasado con gente, con diplomáticos, ¿no? Es la gente muy correcta, muy amable, muy tal, ¿no? Todo parece que dice sí, parecen asentir, ¿no? Pero ese asentimiento no es más que pura educación, no es más que te entiendo lo que me está... Eso no significa que estén de acuerdo contigo. Sí. En absoluto. Y, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Si tuviéramos que repasar estos tips o estos hábitos para los equipos comerciales, ¿no? Hemos hablado de la visualización para preparar la reunión con antelación y verte en la foto, ¿no? Verte que eres capaz de entrevistar a este cliente. Hemos hablado de llevarse preparadas las preguntas. Hemos hablado de darle espacio al cliente y darle silencio, ¿no? a la conversación para que el cliente se explaye. Hemos hablado de tomar notas y de compartirlas con el cliente para concretar y precisar las cuestiones que el cliente expresa. Hemos hablado también del contacto físico como una posible buena práctica, aunque con prudencia, ¿no? Teniendo en cuenta estas cosas que Eugenio ha comentado, ¿no? El tema cultural y el tema de género, ¿no? ¿Algún otro tip, Eugenio, que se nos queda en el tintero? Seguro que sí. ¿No? A mí me parece que, no sé, incluso para hacer el hábito, el 1 a 1 funciona. Funciona. Yo creo que es el tema del equipo. Cuando estamos en el equipo, yo noto incluso en talleres y noto a veces en charlas, yo creo que hacemos teatro. Y yo prefiero, por ejemplo, he trabajado mucho con el 1 a 1, en el sentido un poco de asesoramiento personalizado, ¿no? Y en el asesoramiento personalizado uno se descubre más fácilmente, no tiene problemas a hablar con sus debilidades y tú puedes hablar de otra manera, ¿no? Y a veces con el grupo, pues todos hacemos teatro. Porque muchas veces en el grupo está a no fracasar, a no fallar, a que no me cojan, a no cometer ningún error. ¿De acuerdo? Y entonces haces como que estás haciendo que haces. Y ahí suelen estar todos los tópicos, saltan a relucir, ¿no? Pero yo creo que el 1 a 1 es importante, ¿no? Y para trabajar, en mi caso, por lo menos el 1 a 1 ha sido capital. Muy bien. Eugenio, si tuvieras que dejar un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver sobre este tema de la escucha, ¿cuál sería tu mensaje? Yo diría algo muy sencillo. ¿Cómo vas a vender si no sabes lo que el otro quiere comprar? Muy bien. Muchas gracias, Eugenio. Ha sido un placer. Os recomendamos a todos, si queréis mejorar
la conversación con vuestros clientes, que pongáis en práctica estas recomendaciones que ha contado Eugenio, que por otro lado están documentadas en formato de historia, además muy, muy fácil de seguir y con cierto punto de humor, en el último libro que Eugenio ha publicado, El marido de la inglesa que vivía en la casa del danés. Estupendo. Gracias, Eugenio, eres un crack. Hasta la próxima. De acuerdo, un placer. Conoce todo sobre nuestros servicios y escucha nuestras anteriores entregas de podcast en nuestra web, therevenue.biz.